Hay más verdad y filosofía religiosa dentro de los libros de Dostoevsky que lo que vas a conseguir en la Biblia o en el Corán. Y si todo es inventado por nosotros, entonces todo está permitido. Pongamos que esto fuera una conversación tú y yo en persona. La mayoría de los autores estuviera describiendo lo que yo estoy pensando, hablando contigo, y lo que tú estás pensando, hablando conmigo. Así son los ateos que me gustan a mí, por cierto. Así son los pensamientos, las conversaciones que me gusta tener a mí en mis círculos agnósticos. Bienvenidos a este video de Bibliotequeando, les habla Ricardo Lugo. Quiero hacer este video porque Dostoevsky, uno de mis autores preferidos, pero dos, me he dado cuenta que hay una curva de aprendizaje de cómo leer a Dostoevsky bastante empinada comparada con otros autores. En parte por los mensajes, sus mensajes son muy profundos, muy humanos, muy religiosos. Si puedo resumir a Dostoevsky, me quedé pensando cómo puedo resumir lo que él significa como autor o su filosofía como persona. Aquí les escribí un pedazo y dice: la condición esencial de la existencia humana es que el ser humano debe poder inclinarse hacia algo infinitamente más grande, si no moriremos de desesperación. Es un mensaje muy profundo, con muchas capas, y Dostoevsky por lo tanto es un poco complejo en su escritura, para mí de los mejores novelistas y de los mejores pensadores. Mucha gente joven se aleja de él por lo antiguo, siglo XIX, uno, y dos, por quizás lo religioso, y yo no soy una persona religiosa, pero Dostoevsky te da el valor de lo que significa tener esa conexión espiritual sin darte la religión necesariamente. Él es como decía Christopher Hitchens, uno de los mejores pensadores de la historia del ateísmo, periodista inglés. Él decía que hay más, esto no le va a gustar a los que sean religiosos, pero hay más conexión, hay más verdad y filosofía religiosa dentro de los libros de Dostoevsky que lo que vas a conseguir en la Biblia o en el Corán. Christopher Hitchens, un personaje bastante polémico. Si quieren leerlo y entretenerse un rato, lo pueden hacer. Muy amigo de Salman Rushdie, muy amigo de Gabriel García Márquez. A través de esa línea fue que yo llegué a él. Y creo que es importante entender a Dostoevsky para saber cómo leerlo. Entonces este video quiero explicarles su manera de pensar para que entiendan lo que están leyendo, su estilo literario, y por último les voy a dar una recomendación de cómo leer los libros de Dostoevsky, en qué orden. Son muchos libros, les voy a recomendar los 4 principales que yo considero son sus obras, sus mejores obras, más impactantes y con mayor filosofía de cómo él veía la vida. Eso lo haré al final del video. Yo no soy el experto de Dostoevsky, he leído 70% de sus obras. He leído, por supuesto, con los que me siguen lo saben, muchos otros autores, pero me considero una persona muy conectada a él como autor. Lo disfruto mucho. Basado en mi experiencia, quise hacer este video, así que empecemos explicando cómo leer a Dostoevsky. Empecemos con su estilo. Principalmente el estilo de Dostoevsky. Casi todos los autores deciden explicarte o gastar su talento literario en describir las situaciones, en decirte la situación, los pensamientos de un personaje, el aspecto físico, el aspecto de un ambiente, los detalles, y cómo describen esos detalles y cómo juegan con las palabras, el léxico, la organización, las ideas. Eso es lo que uno llamaría literatura de alta gama, ahí donde los autores suelen gastar su talento. Pero Dostoevsky es diferente, porque Dostoevsky te muestra, no te lo dice. Es interesante esa diferencia, pero es muy importante. Él no te describe los pensamientos de la persona al principio, después lo va a hacer. Él te muestra primero, después te dice, como lo hacen los demás autores, a su propia manera, pero él te muestra primero. Porque en la vida real, tú ahorita me estás escuchando a mí, y estás pensando algo sobre mí, yo no sé qué, pero estás asumiendo, porque así somos seres humanos, basado en mi vestimenta, basado en lo que está aquí atrás, en el fondo, basado en mi acento, basado en mi color de piel, mi género, etc. Hay cosas que tú estás tomando de mí, basado en lo que estoy diciendo. Idealmente eso es lo que estás utilizando para juzgarme, pero yo no lo sé, yo no lo conozco. Supongamos que esto fuera una conversación tú y yo en persona. La mayoría de los autores estuviera describiendo lo que yo estoy pensando, hablando contigo, y lo que tú estás pensando, hablando conmigo. En la vida real eso no es así. Yo no sé lo que tú estás pensando, ni los que están a nuestro alrededor saben lo que estamos pensando tú y yo de nosotros mismos. Pueden asumir, pueden generalizar, pero no lo saben. Entonces Dostoevsky es así en sus obras.
Por lo tanto, a veces te quedas como que pasan 10, 15 páginas y estás leyendo a Dostoevsky y esta historia va por aquí y esta historia va por allá y este personaje habló con este personaje y parece una conversación normal, pero no entiendes cuál es el propósito. Estás como perdido por unas páginas y de repente todo hace clic. De repente hay un momento en el cual la persona te muestra, como es en la vida, que alguien te muestra de verdad cómo son sus pensamientos. Y Dostoevsky ahí lo hace con historias muy filosóficas, psicológicas, humanas, políticas, religiosas, sociales. Y ahí te das cuenta de lo que cada personaje en verdad estaba pensando. Y ahí todo lo que viste antes, todo lo que fue mostrado antes, no explicado, pero mostrado, empieza a tener sentido. Entonces, voy y repito, es una curva de aprendizaje diferente para uno como lector, porque es un estilo bastante particular, no es el que uno usualmente consigue en un libro, pero pienso que vale la pena disfrutarlo desde el punto de vista literario. Entiende eso y vas a poder leer a Dostoevsky de la mejor manera. Más adelante en el video daré un poco de ejemplos de cómo esto lo hace él en sus obras, pero ¿por qué él escribe así? ¿Y por qué él tiene estos mensajes de la realidad humana a favor, por ejemplo, de la religión, a favor de la espiritualidad y del amor interno antes de otra cualquier cosa? ¿Cómo llega él a estas conclusiones? ¿Por qué sus libros son tan psicológicos, son tan traumáticos en verdad en muchos aspectos? Bueno, hay que analizar en verdad lo que fue su propia vida. Dostoevsky, por supuesto, nace en Rusia, en Moscú, en 1821, y él es muy activista. En términos modernos creo que él sería, esto es peligrosísimo de hacer, y me odio a mí mismo por hacerlo, pero lo voy a hacer, traducir cosas del pasado a términos de hoy en día, pero en términos modernos él sería un activista, una persona quizás que tuviera redes sociales hablando sobre distintos temas, justicia social, distintos países lo llaman progresista. Él fue una persona bastante woke, como dirían en Estados Unidos, en su juventud. Él se une a grupos revolucionarios en contra del zar ruso. El zar tiene una especie de feudalismo todavía, no tan parecido al medieval, pero una aristocracia que controla las propiedades, el trabajo, el dinero, y una clase obrera debajo de todo esto. Más adelante, esa clase se va a alzar con el comunismo, como todos lo sabemos, pero Dostoevsky está antes de esto. Pero ya esas ideas socialistas han empezado a llegar a Rusia, y muchas de las ideas racionales del occidente han empezado a llegar a Rusia. Eso lo veremos un poco después, pero el punto es que Dostoevsky queda muy enamorado de las nuevas ideas, estas nuevas ideas que tienen sentido, de cómo ellos están siendo oprimidos, de cómo ellos están siendo discriminados, la clase obrera del país, etcétera, etcétera. En estos grupos activistas que él se une en la universidad, él se mete en problemas con el gobierno. El zar mete preso a Dostoevsky, a 4 o 5 más de sus compañeros que también eran estudiantes en la universidad. Dostoevsky lo ponen de castigo en un fusilamiento. Su castigo es la pena de muerte por ir en contra del sistema. Y él está a punto de ser asesinado, él y los otros estudiantes, simplemente expuestos en la pared, cuando de repente se aparece un hombre con un caballo y una bandera blanca, diciendo: esto es una ejecución falsa, era de ensayo, solamente era para causarles traumas psicológicos a ellos. Y a Dostoevsky, cabe destacar, él tenía epilepsia, ya él sufría de bastantes problemas psicológicos y él llega a una parte oscura en distintos momentos de su vida, pero lo interesante es que él sobrevive esto y él se da cuenta de varios secretos de la vida, se aleja de todos estos grupos activistas muy influenciados por ideas del occidente, el mismo socialismo, por supuesto, el manifiesto comunista, todas estas ideas vienen de Alemania. Los rusos, que siempre han tenido, eso no es nuevo, siempre han tenido occidente, aléjate de mí, ese tipo de cultura. Ese pensamiento era el tradicional, y Dostoevsky se empieza a unir más a ese pensamiento porque se da cuenta que tienen una verdad más profunda que la verdad racional. Y hablaremos de eso, y él lo muestra un poco en El Idiota, uno de los libros más populares de Dostoevsky. No es su mejor, pero muestra mucho lo que fue su pensamiento. En el libro hay un personaje, no voy a arruinar el libro, pero hay un personaje que lo van a fusilar y le quedan 5 minutos de vida. Y la persona que está a punto de ser fusilada decide: bueno, voy a gastar mis primeros 2 minutos despidiéndome de mis compañeros, los siguientes 2 minutos pensando en lo que fue mi vida, y el último minuto simplemente mirando alrededor. Ese último minuto el personaje, disculpen, a través de la pluma del autor, dice que fue una eternidad, que era insoportable, que pensar en todos estos detalles, la vida, los errores, el futuro que no vas a poder ver, la incertidumbre, era tanta la agonía que él quería simplemente que le dispararan y lo mataran.
Entonces ahí uno puede ver la realidad de Dostoevsky y por qué él aprende, en ese momento que él casi lo fusilan, a ver la realidad, a ver la belleza de la vida. Él se aleja de pensar que eso fue un trauma. Muchos de los otros estudiantes con los que él estuvo, más otras personas que vivieron algo parecido, en verdad quedaron traumados psicológicamente. No fue el caso de Dostoevsky. Él ve la luz después de esto. La epilepsia le empeora, pero aún así él ve la luz de la vida. Esta filosofía que todos hemos escuchado de una manera u otra, de glorificar, o mejor dicho, de adorar cada minuto de tu vida. Él lo ve solamente porque estuvo tan cerca de la muerte. Y en ese proceso consigue la espiritualidad que él sentía que estas ideas racionales no tenían. Y con eso llegamos a Crimen y Castigo. Para mí el primer libro que tienes que leer de él, porque es el que más te va a atrapar, te va a enamorar ese libro, muy difícil que no te guste si eres un lector. Es una buena obra para que Dostoevsky, si no lo has leído, caiga del lado positivo para ti personalmente. Pero en el occidente se están promoviendo todas estas ideas del ateísmo, nihilismo, materialismo, utilitarismo, y todas esas están penetrando la sociedad rusa, principalmente primero en San Petersburgo. San Petersburgo siempre es la ciudad más occidental de Rusia. Y Dostoevsky se da cuenta que esto no es... hay una verdad que ellos no están viendo. Que todas estas ideas tienen como que el ego individual, el ego del hombre, el ego materialista como centro del mundo. Maximizar tu valor, maximizar tu felicidad, maximizar tu utilidad. Todas estas ideas son utópicas, son ideas racionales, pero el mundo no es racional. El mundo rara vez lo es. Y al eliminar las ideas quizás consideradas irracionales por el occidente, estamos ahora reemplazando el concepto de Dios con un Dios hombre. Y ese Dios hombre simplemente tiene que ser más fuerte que los demás para después exigirle a las personas que por razones racionales los sigan a ellos y cometan todas las atrocidades que después vimos en el siglo XX, que es lo que Dostoevsky básicamente predice. Él predice a los nazis, él predice a los comunistas, él predice a los fascistas que van a tener todos estos horrores unos 20, 30 años después de la muerte de Dostoevsky. Esta idea de conseguir la felicidad únicamente a través del dinero, de las necesidades básicas, del poder, de la fama, del trabajo, son ideas que no se concretan en el ser humano. Al final de cuentas, lo que decía Dostoevsky era que tienes que tener el poder de autorrealización, el poder de la autotrascendencia, el poder de creer en algo mayor que tú. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero si no tienes eso, vas a quedarte estancado, te vas a quedar vacío. No hay punto en no tener una saciedad para un anhelo espiritual buscando algo físico. La realidad, la belleza espiritual interna no la vas a conseguir a través de la igualdad, a través del utilitarismo, del materialismo. Ninguna de estas ideas en verdad te van a llevar a esa realidad, a esa trascendencia humana que todos queremos, pero nadie consigue. Para que tengan una idea de lo que Dostoevsky pensaba, les voy a leer aquí rápidamente un párrafo de Crimen y Castigo. El personaje dice: te mostraré sus libros, ya leerás lo que dicen. El individuo se ha perdido a causa del ambiente. Y nada más, esa es la frase favorita de ellos. O sea que si la sociedad estuviera bien organizada, no se cometerían crímenes, porque nadie sentiría el deseo de protestar y todos los hombres llegarían a ser justos. No toman en cuenta la naturaleza humana, la eliminan, no existe para ello. No ven una humanidad que se desarrolla mediante una progresión histórica y viva para producir al fin una sociedad normal, sino que suponen un sistema social que surge de la cabeza de un matemático y que en un abrir y cerrar de ojos organiza la sociedad, la hace justa, perfecta, antes de que se inicie ningún proceso histórico. La lógica no basta para permitir ese salto por encima de la naturaleza. La lógica solamente puede ver 3 casos cuando hay 1.000.000. Reducir todo esto a la única cuestión de la comodidad es la solución más fácil que se le puede dar al problema. Esa solución de claridad seductora y que hace innecesaria todo tipo de reflexión. Y es ahí lo esencial. Todo el misterio de la vida expuesto en solamente 2 hojas impresas. Es una crítica a estas ideas racionales que dice, bueno, si A más B y C, y si vemos esto así, el mundo se va a arreglar, como que si el ser humano fuera tan inteligente de poder identificar, medir todas estas variables y saber qué es lo que va a suceder más adelante. Eso va a traer caos. Dostoevsky lo predijo de muy buena manera. Y lo interesante de él, que muy pocos autores hacen, él coloca esas ideas incorrectas, con las que él no estaba de acuerdo, en personajes que a él no le gustaban. O mejor dicho, en los personajes principales de la historia, que a ti como lector te van a gustar.
No vas a estar de acuerdo en todo lo que hacen, pero son los personajes principales. Son Raskolnikov en Crimen y Castigo. Iván Karamazov es uno de mis personajes preferidos de la literatura, punto. Eso es en Los Hermanos Karamazov. No, Dostoevsky no se ahoga en esta bipolaridad, o mejor dicho, en este pensamiento binario de el bueno y el malo. El que oprime, el oprimido. No tiene esa mentalidad, hay una dualidad de ideas. Esta persona es buena en ciertos aspectos y se está equivocando de esta manera supuestamente racional. Y esta persona no es inteligente, capaz no es muy capaz, pero ve una realidad que lo vamos a ver muy bien en Los Hermanos Karamazov. Porque Los Hermanos Karamazov, que para mí es su mejor obra, es el argumento final de Dostoevsky, es el argumento en contra de todas las ideas que él vio, racionales del occidente, y en contra de todas las ideas humanas, en contra de todas las ideas psicológicas de cómo se puede llegar a trascender espiritualmente. Porque Los Hermanos Karamazov en verdad es una historia de crimen. Te va a tardar 26 horas en leerlo. Así que te recomiendo leer, y aquí va el orden, primero Crimen y Castigo, después Memorias del Subsuelo, para que entiendas muy bien las notas, los pensamientos políticos de Dostoevsky. Tercero, El Idiota, para que entiendas en verdad lo que fue esta sensación de que hay que ser bueno en la vida. El idiota se llama el idiota porque es una persona buena. No es necesariamente el más inteligente, no es el más avispado, no es el más capaz, pero simplemente es una persona buena. Y cómo la sociedad se aprovecha. Los racionales se aprovechan de alguien así. Y cuarto, Los Hermanos Karamazov, que va a tomar todo mezclado en un solo libro de 26 horas de duración, según la Kindle cuando lo leí. En Los Hermanos Karamazov hay un asesinato. Alguien muere. Sin arruinarles la historia, todos están viendo quién es el asesino. Se sabe quiénes no son. Y esas personas que no fueron piensan racionalmente, bueno, no es mi culpa que esa persona murió. Pero sienten un sentimiento de que yo debía haber hecho otras cosas. Más adelante, con el estilo de Dostoevsky, se empiezan a dar cuenta, cierta conversación que pasó hace 100 páginas, yo debía haber visto lo que esa persona estaba diciendo entre las líneas. Yo debí de haberme dado cuenta que alguien iba a ser asesinado y no lo hice. Y el argumento racional en la época, como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, por cierto, decía que este es el mejor libro de la historia de la literatura, Los Hermanos Karamazov. Pero Friedrich Nietzsche famosamente dice: Dios ha muerto, ¿no? Declara la muerte de Dios. Para mí se le da mucho crédito a él por hacer eso. Filosóficamente lo hizo. Materialmente en la sociedad los comunistas en verdad matan a Dios. De resto, Friedrich Nietzsche no mata a Dios, solamente en idea, en papel, no en la realidad. Los comunistas sí lo reemplazan por completo. Puedo argumentar que Hitler hizo algo parecido, pero creo que los comunistas son los primeros. Pero Friedrich Nietzsche dice que Dios ha muerto. Iván Karamazov es el personaje inteligente de la obra, extremadamente intelectual, extremadamente agnóstico, ateo. Y él dice, bueno, si Dios no existe, entonces todo está permitido, y eso es un trauma psicológico que él tiene. No, porque así son los ateos que me gustan a mí, por cierto. Así son los pensamientos, las conversaciones que me gusta tener a mí en mis círculos agnósticos ateos. No me gustan estos agnósticos o ateos que son cristianos. El occidente es tan cristiano que hasta los agnósticos son cristianos. No creo en Dios, pero siento que el mundo simplemente tenemos que amarnos y respetarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas. Como que, ok, eso es un pensamiento cristiano. No creo que todos somos iguales. Creo que hay que respetar y glorificar a los grupos discriminados, a los grupos oprimidos. Esto es teología del siglo IV del cristianismo. Me gustan las conversaciones por si acaso, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con esas teologías, pero me gusta Iván Karamazov, me gusta Nietzsche, me gusta la realidad de, ok, si no hay Dios, determinamos que no hay Dios, ok, si no hay Dios, ¿qué valores humanos, qué diferencia hay entre los 10 mandamientos y los derechos humanos en un pueblo pequeño en Suiza? Entonces, no hay realidad objetiva, lo acabamos de determinar, o alguien más nos las da o todo es inventado por nosotros. Y si todo es inventado por nosotros, entonces todo está permitido. Esa es la frase famosa de Iván Karamazov: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Vivir con esa realidad para Iván Karamazov va a ser difícil a través del libro. Y básicamente Dostoevsky responde a Iván Karamazov con estos personajes que sienten culpa, que se sienten culpables de algo que ellos no hicieron. Ellos no asesinaron a esta persona, pero sienten que hay elementos, momentos en la historia que ellos debieron actuar mejor. Al no hacerlo, se sienten mal, se sienten culpa. Todos nos hemos sentido así, de una manera u otra en la vida. Entonces Dostoevsky dice, si sientes culpa, no todo está permitido. Si no todo está permitido, entonces Dios existe. Si es un ser con barba, si es
africano, asiático, blanco, irrelevante para Dostoevsky. Si vive en un espacio de tiempo impenetrable, no le interesa. Si son nubes, si hay puertas con San Pedro afuera, eso no era el punto de Dostoevsky. El punto de Dostoevsky era: o te arrodillas a algo superior a ti, o vas a caer en el peso de la racionalidad y vas a cometer más daño que las ideas irracionales de la religión. Una manera interesante de verlo. Obviamente no tienes que estar de acuerdo necesariamente con Dostoevsky para disfrutarlo, pero la manera en la cual él te lleva a ese mensaje para mí es increíble. Por eso que es de mis autores preferidos, porque nadie me ha acercado más al cristianismo que Dostoevsky, en verdad. Más que cualquier cura que tuve en el colegio o cualquier, digamos, escritura que yo haya conseguido. En verdad, Dostoevsky es una persona lógica, racional dentro de un mundo irracional. Racional, mejor dicho, te muestra la racionalidad de lo irracional. Él no se va para el mundo racional, se queda en lo irracional, en lo humano. Y aún así sientes esa conexión con estas ideas que quizás no compartas. Y por eso es que me gusta tanto este autor. Así que ese es Dostoevsky para mí. Un autor que te muestra, no te lo dice. Un autor con mucha profundidad y una experiencia muy única en su vida. Un autor que creía en ser, en creer, en trascender, creyendo en algo superior. De su punto de vista era la iglesia cristiana ortodoxa en Rusia. Y alguien que creía que la racionalidad de las ideas modernas no iban a traer más nada que un peso al ser humano con el cual no podían lidiar. Porque una cosa, y eso lo vemos más adelante en El Gran Inquisidor, pueden leer ese resumen en el podcast, el peso de tener que decidir por ti mismo ahora qué es lo que es correcto es mucho para el ser humano. Hasta cierto punto Dostoevsky también predice los problemas de salud mental que tenemos hoy en día. Que sin Dios no hay verdades absolutas. Y al ser todo subjetivo, te cuesta lidiar con la vida. Entonces, esa realidad vista por alguien hace casi 200 años, para mí es increíble. Y eso es algo que le digo a los jóvenes, al grupo al cual ya yo no pertenezco, que lean a Dostoevsky tomando eso en cuenta. No se aburran para escuchar que alguien escribió algo hace 200 años, sino entiendan que él está viendo las realidades de ahora, en un mundo mucho más antiguo, sin el ángulo político de que si él era de derecha, que si él era de izquierda, para nada. Dostoevsky ahora se le categoriza como un conservador, pero yo no creo que él apoyara muchas de las ideas conservadoras de hoy en día. Es simplemente un pensador, filósofo que se dio cuenta de una realidad que no compartía estas ideas nuevas del occidente. Así que espero que hayan disfrutado el video. Dejen sus comentarios si han leído a Dostoevsky, si tienen un orden diferente. Nuevamente el orden para mí es Crimen y Castigo, Memorias del Subsuelo, El Idiota y Los Hermanos Karamazov. Si tienen otra idea, si tienen otro orden, pueden dejarlo en los comentarios. Si tienen otro autor que quisieran que yo analice de esta manera, por favor lo pueden dejar también. Nos vemos en el próximo video de Bibliotequeando. Suscríbanse, denle like y gracias por el apoyo nuevamente.